Ahí sí me gustaría que contestara el doctor Hugo sobre eso. Con gusto, presidente. Shaila Rosagel, muchas gracias por darle seguimiento a este tema. Usted lo ha preguntado varias veces. Con mucho gusto lo volvemos a explicar. En las distintas acciones que el Gobierno de México tomó para enfrentar la pandemia de COVID, tomamos una serie de decisiones cuidando mucho siempre el balance entre la intención de proteger la salud mediante distintos mecanismos, la sana distancia, en su momento el cubrebocas, varias otras acciones, pero cuidar a la sociedad, sobre todo a quienes tienen mayores carencias, que podían estar en grandes dificultades para cumplir esto. Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas. Entonces, seguimos convencidos de que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos porque el pueblo de México adopta esas decisiones. Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas. Pero el Gobierno Federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. Ahora, ¿cuál es la utilidad que hoy, en este momento que tenemos mínima actividad de la epidemia de COVID, seguimos aclarando? El cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios, no solo SARS-CoV-2 causante de COVID, sino otros, salgan de la vía respiratoria, de boca, nariz, garganta, de una persona que esté infectada hacia las demás personas. Pero es de mínima utilidad o de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas de virus a la persona que no está infectada. Por lo tanto, la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos cerrados, en donde no se puede conservar una sana distancia, una distancia adecuada entre personas. En el transporte público, sobre todo el terrestre, puede seguir siendo de utilidad y la utilidad depende, desde luego, de qué tantas personas pudieran estar infectadas. En este momento, con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no solo en México, sino en general en el mundo, donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aún de menor utilidad. Esa es la situación del cubrebocas. Lo piden para poder entrar, incluso los guardias te lo piden si no entras. Entonces sería ilegal que estén pidiendo como obligatorio el cubrebocas. ¿Y qué tanta utilidad tendría, por ejemplo, en los aviones, que sí va bastante gente, no hay mucha sana distancia, pero no sé si nos pudiera comentar? ¿Cómo no? Podemos comentar de manera específica sobre las aeronaves. Los aviones tienen sistemas de filtrado del aire, eso también lo explicamos varias veces en las conferencias vespertinas, un sistema muy eficiente, utilizan unos filtros que se llaman filtros EPA, filtros de alta eficiencia, y además tienen un sistema de flujo de aire que aproximadamente en cada 2 minutos recambia por completo el aire de toda la cabina. Desde luego, aviones más grandes tienen mayor potencia del sistema, por lo tanto, la cifra de 2 minutos para recambiar todo el aire de la cabina más o menos aplica a cualquier aeronave pequeña, mediana o grande.
Por lo tanto, la necesidad imperiosa de tener cubrebocas no es tal, no es como sí lo puede ser en un microbús, en el metro, en los vagones del metro, donde no existen ese tipo de sistemas. Se empezó a utilizar en las aeronaves no por indicación del Gobierno de México, sino por imitación de otros países o de otras agencias administrativas de la aeronáutica civil que empezaron a recomendar su uso, y en los aeropuertos mexicanos o las aerolíneas mexicanas empezaron a promover su utilización. No es propiamente ilegal, tienen competencias las autoridades de aeronáutica para tomar ciertas decisiones sobre la protección general de las personas viajeras, pero no fue una indicación de obligatoriedad para las personas. Ahora, sí existe una confusión importante con un elemento que estamos ya modificando. Cuando terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró 6 semanas, y pasamos a lo que en su momento llamamos la nueva normalidad, que es este proceso de incorporación de la vida pública en una forma controlada o regulada respecto a ciertas actividades de protección, el presidente estableció un comité de 4 instituciones que se le llama el Comité de Nueva Normalidad. Lo encabeza el IMSS, aquí presente su director general. Participa desde luego la Secretaría de Salud, porque el secretario es autoridad sanitaria, y también la Secretaria del Trabajo y la Secretaria de Economía. Conjuntamente decidimos sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, que son muchísimas, incluye los aeropuertos, incluye los aviones. Y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso del cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol gel y varias otras, que en su momento fueron indispensables para un retorno seguro a las actividades laborales. En este momento ya no son indispensables. Poco antes de la 5ª ola ya no lo eran y queríamos suspender la vigencia de esas actividades, que fueron decretadas en el Diario Oficial en julio del año pasado, antepasado ya. Pero vino la 5ª ola y desde luego consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas. En este momento ya está en revisión, y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial, con la disposición del secretario de Salud, el titular del IMSS y las secretarias de Trabajo y Economía, ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral. Yo calculo que en la próxima semana ya tendremos completamente listo ese acuerdo y será enviado al Diario Oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general. Gracias. Mire, tengo el dato de la planta solar de Puerto Peñasco,